Le puse por nombre a esta enseñanza milagros financieros. ¿Cuántos de los que me están escuchando hoy, tal vez allí en transmisión, necesitan un milagro financiero? A ver, levante la mano en este momento. ¿Quién necesita un milagro? O sea, en este instante, bendito sea el Eterno. Los milagros en la Biblia no solo se limitan a la multiplicación de dinero o a la aparición repentina de riquezas. Más bien representan la intervención divina en las circunstancias financieras del pueblo de Dios, transformando situaciones de escasez, de deuda y de pobreza en abundancia y en prosperidad. Estos milagros son testimonio del poder de Dios para proveer a sus hijos, no solo en lo espiritual, sino también en lo material, pero de forma sobrenatural. Y hay algo que enseño bastante específicamente en la Academia Financiera, y es que los cristianos no prosperamos como los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios tienen unas técnicas. Recuerden que ellos lo único que pueden hacer es enriquecerse, pero nosotros prosperamos. En cada área de nuestra vida nosotros podemos prosperar. Sin embargo, como nuestro Dios es sobrenatural, nosotros podemos ser o esperar ser prosperados de manera sobrenatural. Es decir, para nosotros, económicamente hablando, las matemáticas no son la palabra final. La ciencia no es la palabra final. Para nosotros la palabra final la tiene la escritura, lo tiene el dabar de Dios, el logos de Dios, que es la palabra escrita. Pero también sabemos que Dios en su infinita misericordia, en su infinito poder, puede deshacer las leyes de la naturaleza y de manera sobrenatural hacer milagros en nuestra vida. ¿Que alguien cree eso conmigo? Sin embargo, hay algo muy importante que tienen que aprender, y para mostrarle, vamos a leer 4 versículos de los cientos que hay en la Biblia de que el Señor promete bendecirnos. Filipenses 4:19: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. ¿De dónde lo saca el Señor? Pues de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Están aquí? Mateo 6:26 dice: miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? El Salmo 23:1 en la Reina Valera contemporánea: el Señor es mi pastor y nada me falta. El Salmo 34:10 dice: hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. O sea, el rey de la selva a veces no tiene para hacer el mercado en de uno, vea. Pero los que confían en el Señor, no les faltará ningún bien. Todos esos versículos que acabamos de leer demuestran que nuestro Dios provee. Pero quiero enseñarte algo por medio de las Escrituras para que usted aprenda a desatar milagros financieros. Para uno desatar milagros financieros lo puede hacer de 2 maneras. Una, como lo vamos a hacer hoy, que es por la unción. La unción está sobre alguien y ese alguien puede desatar milagros financieros en la vida de una persona. Sin embargo, esa es la peor manera de recibir un milagro financiero. Pregúnteme por qué. Porque si el hombre de la unción no está, ¿cómo queda usted? Entonces la mejor forma es aprender a provocarlos. Y nosotros podemos aprender a provocarlos por medio de la palabra. Así que lo primero que quiero enseñarte es que detrás de cada promesa de provisión que existe hay una invitación a la acción, que es lo que va a impulsar el milagro. ¿Están aquí conmigo? Esto es importante que usted lo aprenda, porque no hay nada más frustrante espiritualmente hablando que la gente que declara la palabra, que ora, que declara la promesa, pero no ve resultados. Si alguna vez le ha pasado algo así, usted está ore, que ore, que ore, que ore. Ya Gabriel está, pero ¿y este qué tanto llama? Ora, ora y declara promesa y reprende al diablo, y el diablo por allá durmiendo, pero no soy yo. Citando las Escrituras, pero financieramente hablando siguen en lo mismo. Y mucha gente me ha preguntado en confianza: pastor, pero ¿qué más me falta
por hacer. Pues dile al que está a tu lado, te faltaba escuchar esta prédica, dígale. Toque al de atrás, al de adelante, dígale, te faltaba escuchar esta prédica. Dígale con fe al lado, es tu día de suerte. Dígale, hoy vas a recibir un milagro financiero. No, yo pensé que alguien iba a decir amén a eso. ¿Cuántos están listos? Listo, pues, bolígrafo ahí listos, devocionales abiertos. Are you ready? A la cuenta de 3, 1, 2, sí. Lo primero que usted tiene que hacer para recibir un milagro financiero es leer bien. Anótelo, diga, leer bien. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Ya yo lo dije. Detrás de cada promesa de provisión existe un contenido, una invitación a una acción específica que impulsa ese milagro. Se lo voy a poner con un ejemplo. Espérate, tengo varios ejemplos. Voy a ponerles unos ejemplos para que ustedes comprendan. ¿Alguien tiene una promesa de parte de Dios rayada en la Biblia aquí? Bien. Con el ejemplo que te voy a poner lo vas a aplicar con tu promesa y así vas a saber cómo es que uno recibe un milagro financiero. Filipenses 4:19 dice: y el mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten ¿de dónde? De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Tal vez los más antiguos reconocen ese versículo en la Reina Valera: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando yo veo a la gente orar ese versículo sin entender lo que provoca ese versículo, ahí es donde entiendo que lo que hablamos la semana pasada, la ignorancia es letal para recibir milagros. ¿Por qué? Porque ese versículo, y se lo va a demostrar bíblicamente, no aplica para todo el mundo. Por eso dije que hay que leer. Entonces, uno está en Filipenses 4:19, pero arranque desde el 15, dele contexto al asunto. Y dice Filipenses 4:15: como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Y no digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor agradable y aceptable delante de Dios. Y ahora sí, el 19: y mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pues usted no puede declarar el 19 si no cumple el 15 al 18. Ese versículo solo aplica a los que honran y bendicen a sus autoridades espirituales. Si usted nunca ha sido de bendición para sus pastores, para su líder espiritual, ¿qué hace reclamando Filipenses 4:19? Te dije que hoy te iba a cambiar la vida. La acción que exige una promesa de bendición está en su cumplimiento. La gente toma los pedacitos de versículo y los empieza a reclamar y a decir como loros. ¿Y la acción que produce el versículo qué? Por eso los cristianos no producen milagros financieros. Eso que usted ve en el Filipenses 4:19 es una bendición apostólica. Es Pablo diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que a ustedes les falta. ¿Por qué? Porque ustedes no dejan que nada me falte a mí. Entonces la gente que no honra a sus pastores, que Señor bendice, nunca le da una ofrenda. Frases icónicas de lo que acabamos de leer. Ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente.
2. Ninguna iglesia hizo lo mismo. Con razón, en todas las cartas de Pablo no existe otra oración de bendición como esa. Porque ni los Gálatas, ni los Colosenses, ni los Romanos, ni los Efesios, ni los Tesalonicenses, ni toda esa poca iglesia que Pablo fundó lo ayudaba económicamente. Solo los filipenses. De hecho, también dicen que me mandaron ayuda más de una vez. Y el apóstol Pablo dijo: por el momento tengo todo lo que necesito gracias a las ofrendas de ustedes. Cuando Pablo escribió eso, estaba en la cárcel por predicar a Cristo, y de allá le mandaban ayuda los filipenses, y ahí fue donde encajó la bendición apostólica. Mi Dios les va a suplir. Pero hay gente que quiere que Dios les suple y nunca da nada. Nunca son de bendición. Quiere que Dios haga algo por ellos que ellos no dan para hacer por otro. Entonces los cristianos de hoy declaran promesas, pero sin hacer la acción que provocó esas promesas. Por eso se frustran. Y esto se lo puedo hacer a todos los versículos que ustedes citan. Y les demuestro que por no hacer la acción no reciben, por mucho que repitan como loros. Porque cada promesa de provisión existe o trae con ella una invitación a la acción, que es la que impulsa el milagro. Quieren que esa palabra se cumpla en su vida. Honren a sus pastores, honren a sus autoridades espirituales, asegúrense que no les falte nada, y entonces mi Dios suplirá todo lo que necesiten. Es por eso que yo me aseguro todos los meses de bendecir a un pastor. Estas son cosas que no digo, pero les digo porque es que no me falta. Porque hay hombres de Dios que lo necesitan. Entonces, ¿yo para qué reclamo que mi Dios me provee? Yo no proveo para nadie. Pastor, deme otro versículo, con gusto. Gálatas 6, versículo 6 dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Ahora, Pablo decía en el versículo 17 de Filipenses: no digo esto para que me den una ofrenda. Sí, pues si alguno está diciendo: sé que el pastor quiere una ofrenda. No, yo digo lo mismo que dijo Pablo. No les estoy escribiendo esto para que me manden una ofrenda. Más bien quiero una recompensa por su bondad. Pero Filipenses 4:17 en la versión PDT, miren lo que dice: en realidad yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. No crea que yo estoy predicando esto para que usted me dé una ofrenda, un regalo. No, como pastor yo busco lo que el apóstol Pablo buscaba. Yo quiero que usted aprenda a desatar milagros financieros en su vida, porque usted puede declarar y cansarse de repetir Filipenses 4:19, pero si usted no aplica del 15 al 18 no le va a pasar nada. Hay 5 maneras en que un milagro financiero se puede recibir. Número 1, por multiplicación de recursos. Y este es cuando, ¿se acuerdan de cuando Jesús multiplicó la comida para alimentar a una multitud hambrienta? Pues lo vamos a estudiar. Número 2, por una provisión inesperada, un dinero, un recurso usted estaba esperando y le llegó, ¡pam! Como a la viuda que echó solamente sus 2 moneditas y se quedó limpia, pero Jesús le proveyó. Número 3, por liberación de deudas. El ejemplo más importante aparece en el Antiguo Pacto con el año del jubileo. Número 4, restauración financiera, que es que Dios haga que usted lo que perdió lo vuelva a recuperar y hasta el doble. Y número 5, una estrategia profética como la que Eliseo le dio a la viuda, para que con el poquito que tenía le dio la estrategia sobrenatural para que el aceite no faltara. Para cada una de estas 5 manifestaciones usted necesita liberar acciones
que van a desatar esos milagros. Y se los voy a demostrar. Multiplicación de recursos es la primera. Y Juan capítulo 6, versículo del 5 al 13. ¿A cuántos quieren que se le multipliquen los recursos? Pues aprendan. Dice el versículo 5: y enseguida vio Jesús una gran multitud que venía a su encuentro, y dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a esta gente. Y entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirve esto ante esta genterío? Y Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, y solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Y luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y lo distribuyó entre la gente, y después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Y una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a los discípulos: junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Y entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas con los restos que la multitud había dejado después de comer los 5 panes. Una vez hice una serie solo de ese versículo y saqué 14 acciones que hay que hacer para producir un milagro. Este punto, para producir multiplicación de recursos. Pero como voy a tocar 5 cosas hoy que quiero que aprendan, no les puedo dar las 14, pero les voy a dar 3. 1, antes de la unción de multiplicación se desate, el Señor siempre te va a poner a prueba. Y la prueba que te va a poner es la prueba de la generosidad. Es por eso que cuando iba a hacer el milagro, en Juan 6:5 dice que le preguntó a Felipe: ¿y de dónde sacamos la vuelta? Pero dice el 6, pero él le preguntó para probarlo, porque él ya sabía lo que tenía que hacer. La gente no entiende que si no pasa la prueba del dar, nunca se le va a multiplicar nada. Mucha gente no recibe la unción de multiplicación porque no pasan la prueba del dar. Ellos piensan que uno tiene que dar cuando tiene de sobra, cuando la situación lo amerita, pero no es así. Usted debe dar cuando Dios se lo pida. Y le aseguro que cuando Dios pide es porque una bendición más grande te está esperando. Si usted no se atreve a soltar lo que tienes, usted nunca va a ser prosperado. Usted no puede cosechar sin sembrar una semilla, y nadie ve un milagro financiero sin antes dar algo. 20,000 personas calculo yo, porque eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Normalmente los hombres andaban con mujeres, sus esposas, sus hijos. Yo le pongo mujeres, niños, 20,000 personas. Y claro, me imagino a Felipe viendo esa multitud ante la pregunta ¿de dónde? Para pagarle a todos. Lo que él dijo fue: Se preocupó Felipe: ¿será que había una ofrenda? No tengo. Si trabajáramos meses enteros, no da y para dar. Pero Jesús lo que estaba buscando era algo que multiplicar. Y Andrés, el hermano de Pedro, dijo: aquí encontré un niñito que tiene 2 panes, 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo: es lo que necesito para empezar a multiplicar. Yo te aseguro que si Jesús hubiera levantado una ofrenda para que entre todos, dando 20,000 personas, entre todos, para hacer una colecta y comprar, te aseguro que salía ese dinero. La gente antes viajaba con dinero precisamente por estos asuntos. Pero Jesús estaba a punto de dar una lección tan poderosa, que son las que usted tiene que observar en los textos bíblicos para que aprenda a multiplicar. ¿Y cuál es? Cuando Jesús pide, salga usted adelante. Cuando Dios pida, no espere, usted pase al frente. Le voy a decir por qué. Porque el que da adelante pega. No 2 veces, 7 veces.
Cuando todo se terminó, Jesús dijo que recogieran las sobras para que nada se desperdiciara. Yo siempre he dicho que esas sobras no fueron para los discípulos, como una vez escuché a alguien. ¿Quién fue el que sembró? El niño. Ese niño llegó a la casa con el mercado de Jumbo de uno. 12 canastas llenas, porque él fue el que lo sembró. La gente que siembra es la gente que cosecha. En Lucas 6:38 dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto. ¿Por qué? Por completo. 2 puntos: apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Esto es bíblico. Pero número 2, orden. Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. ¿Se acuerdan? Eso está en el versículo 10. Pero en Mateo, en Marcos capítulo 6 versículo 39 al 40 dice: entonces Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y en grupos de ¿qué? De 100. Eran 20,000 personas, pero se sentaron en grupos de 50 y se sentaron en grupos de 100. La unción de multiplicación no se desata en el desorden. Hay gente que quiere que el Señor le multiplique financieramente hablando, pero sus finanzas, su trabajo y lo que hacen están en desorden. Y no le puedes pedir a un Dios de orden que bendiga tu desorden. Primera de Corintios 14:33 dice: pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Mientras usted no tenga idea de qué hace con la plata, mientras usted no se organice legalmente, mientras usted no tenga un sistema que le permita saber cuánto gana, cuánto debería gastarse, el Señor a usted no lo va a multiplicar por mucho que reprenda. ¿Quién te manda a venir hoy? Pero hoy vas a ser libre. Así que no le pidas a un Dios de orden que multiplique tu desorden. Cuando usted entra en orden, el Señor tiene una excusa para bendecirlo. Pero número 3, usted tiene que tener fe. Fe que lo poquito que el Señor ponga en su mano se va a multiplicar. El problema es que usted ve lo grande que va a ser y lo poquito que Dios le pone, y usted le da miedo y no arranca. Y el milagro de la multiplicación de los panes no es como siempre lo muestran en las películas, que Jesús subió la ponchera de, tú sabes, y dio gracias por el pan, y cuando la bajó había todos los panes de marcipán. Eso había una locura ahí. ¿Se han visto en las películas? Y cuando baja así la ponchera del pescado, eso había róbalo, eso había pargo, eso había tilapia. No. A ver, Jesús cogió los 5 panes y 2 peces. Estaban sus discípulos, los grupos de 50 y de 100, y a cada uno le iba dando un pedacito. Este pedacito es para los 100 que está allá. ¿Tú te imaginas, Felipe? Buena. El que no tiene esa fe no recibe un milagro. Entonces el pedacito, cuando le pegaba, le partía, papá venía: venga hijo, pan, y los pedacitos se hacían pedazones en las manos. Por eso es que la Biblia dice: recojan las sobras, porque fue de pedazos. El milagro se hizo en el movimiento. Hay gente esperando el milagro para moverse, y es: muévete que yo hago el milagro. Son 14, solo les dejo 3. Voy por la segunda. Provisión inesperada. ¿Cuántos quieren provisión inesperada? Provisión inesperada es cuando usted está pero en las tablas y de la nada Dios hace un milagro. Pues hay acciones para que ese milagro suceda. En Marcos capítulo 12, 41 al 44 dice: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo. ¿Qué tal? Ese es uno de los versículos más increíbles. Jesús llegó al templo y en vez de sentarse en la silla, se puso al lado de la hermana que tiene el pote de la ofrenda. ¿Tú te imaginas esa intimidación y uno llevando la ofrenda y Jesús?
Señor, no se va a sentar, aquí me quedo. Con esos ojos que todo lo sabía. Dice, y observó. ¿Qué hizo? Observó mientras la gente depositaba. Jesús ve. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Pero ¿y cómo se le ocurre? Yo me imagino a Felipe, a Pedro, toda esa gente. ¿Cómo se le ocurre a esa viuda dar todo lo que tenía para vivir? Ya se le embolató el almuerzo, el desayuno, la cena de mañana, la de hoy. La señora lo único que tenía era esas 2 monedas. ¿Cómo se le ocurre? Aquí vino, aquí, esta señora, cuando la vea en el cielo, le va a poner un abrazo. Esta señora me ha salvado de unas, porque me enseñó el principio espiritual de provisión más grande que hasta la hora me da resultado así. Cuando a mí no me alcanza algo, yo sé que eso no es cosecha, eso es una semilla. Ella convirtió su escasez en una semilla. Y qué suerte tuvo que ese día estaba el mismo Jiré ahí. Y Jesús dijo, dio todo, la honró. Esa mujer no le faltó nada, porque el Señor la vio. ¿Qué es lo que pasa con muchos cristianos que quieren provisión de la nada, pero guardan? Son duros a ofrendar. No, deje ese billete si estamos limpios. Ay, ese es que vaya a dar. Otro, ese. Los ricos daban de lo que les sobraba. Entonces, como les sobra, así como al perro uno le da la sobra, pues ellos no veían milagros, pero la viuda que lo dio todo vio su milagro. Esta viuda sabía el poder que había de convertir lo poquito que uno tiene en una semilla para que se produzca una gran cosecha. Y ya hay antecedentes, ella los tenía. Una viuda hacía cientos de años, que la Biblia tampoco le pone nombre, pero que me enseñó uno de los principios financieros más poderosos. Primera de Reyes 17:10. Y Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Y mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Y estaba juntando algo de leña para preparar la última comida, y después mi hijo y yo moriremos. Y entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero el poquito que queda, primero me lo haces a mí. Y luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo, pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tu recipiente hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. El versículo 15. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Yo imagino al hijo cuando: mami, echa arepa para aquí, ¿eh? Porque los peladitos chiquitos saben. Ellos saben cuando la cosa está apretada. Señor, que está, ¿cuál señor? Si el papá mío se murió viuda. Mi hijo es el profeta. ¿Cuál profeta? O sea, que no estaba muerto, sino que estaba profetizando. No, ese no es tu padre, el profeta. Y el poquito que tenía, que lo volvió una semilla,
hizo que su semilla se volviera una cosecha. No me alcanza para esto, siémbrelo. Ay, no, me da temor. ¿Y de qué Dios? Por eso nunca has visto un milagro, porque nunca te has quedado sin nada por sembrar. Y los que cosechan son los que siembran. Avanzo. 3, liberación de deudas para los que quieren ser libre de deuda. ¡Ah! Mira la gente aquí, ahora están asustados y ahí, Dios mío. Pues la Biblia habla del año del jubileo. ¿Cuántos han escuchado el año del jubileo? Era un año que exigía, en donde todos los israelitas se perdonaban las deudas, provocando una reforma financiera, un reinicio. Las tierras eran devueltas a sus dueños originales, las casas, las propiedades, hasta los esclavos. Y esto pasaba cada 50 años. Y así era que se valorizaba la tierra. Depende a cuán lejos estaba el año del jubileo, así se podía vender. Ahora, lo que a mí siempre me ha parecido extraño es que los cristianos piden a Dios rescate sobrenatural de las deudas, pero ellos a nadie le puede deber. Me vas pagando. ¿Se acuerdan del cuento que Jesús, cuento no, parábola que Jesús contó del rey que perdonó la deuda a este tipo? Y el tipo, saliendo de allí, fue y apercolló a un amigo y le dijo: me paga. Ay, pero si tú y yo éramos amigos cobra diario, no me importa. Dice que lo metió en la cárcel. ¿Alguien ha leído eso? El rey le perdonó, pero él no tuvo el corazón para perdonarlo. Y este es el principio espiritual, ay Dios mío, que me ha sostenido durante tantos años. Nunca le pidas algo a Dios que tú no estés dispuesto a hacer por otro. Ven acá, pero ¿en qué cabeza te cabe que Dios te va a dar un milagro de esos matadeudas si tú nunca has perdonado una? Miren lo que el Señor les exigía. Los que quieren aprender sobre el año de jubileo, Levítico 25, se lo leen en sus casas. Pero miren lo que el Señor les exigía a ellos antes de ese día, para que se prepararan. Deuteronomio 15, del 1 al 2. Al final de cada 7º año tienes que anular las deudas de todos los que te deban plata. Y lo harás de la siguiente manera. 2 points. Cada uno anulará los préstamos que le haya hecho otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Entonces la gente quiere que Dios le mande no sé qué, y ellos no dan paso con otro. Entonces quiero que entienda lo que les quiero enseñar. Le dije que le quería enseñar a provocar milagros. Usted no le pida a Dios algo que usted nunca ha dado. Señor, yo sí quisiera, Padre, que yo esté así, señores. Estoy orando y cuando yo diga amén, ¡sai! Llegue fajo, Padre, pero en dólares y en euros. ¡Ay! Ajá, y cuando tú le has cogido de sorpresa a alguien y le has dicho: esto es de parte de Dios para ti. ¿Cuándo has hecho eso? Tú, ¿cuándo lo has hecho? ¿Sí ven lo egoístas que somos? Pedimos liberación de deuda y uno nunca le ha liberado la deuda a nadie. Pedimos que Dios nos bendiga, pero nosotros nunca hemos sido de bendición para nadie. ¿Estás entendiendo lo que te estoy enseñando? Cada vez que yo necesito un milagro financiero, ¿saben qué hago? Doy. No oro. Doy. Hay ningún versículo dice que hay que orar para que Dios te mande plata. Pastor, y todos los ayunos que he hecho, sí, mentira. La carne necesita ayunar. El ayuno es para otra cosa, para darle duro a la carne, para uno no pecar. ¿Alguien está haciendo su devocional cumplido? Pero para que pasen milagros financieros, usted tiene que aprender a dar. Si usted no da, usted no va a recibir. Así
de sensible. Número 4, restauración financiera. ¿Cuántos de manera sobrenatural quieren que lo que han perdido les venga hasta el doble? Pues miren lo que tienen que hacer. Eso es para los que han perdido cosas. Vea, aprenda. Job 42 del 12 al 13 dice: así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 burras. Y además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Y la gente declara: yo soy como Job, espíritu de Job ahora, ahora, ay, Y el pobre Job en el cielo, dele la cara así. ¿Sabe qué tuvo que hacer Job para que eso le viniera? Job 42, el mismo capítulo, versículo 4. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y en ceniza, en señal de arrepentimiento. La gente que pierde cosas la perdió por una razón, y la razón por la que usted perdió, eso nada más lo sabe Dios. Usted tiene que tirarse de rodillas en polvo y arrepentirse y decirle: Señor, yo te pido perdón, muéstrame qué pasó, por qué el enemigo entró, qué sucedió. Job cometió un error. Nos pasa mucho cuando algo empieza a pasarnos malo. Entonces uno empieza a decir cosas como: ¿dónde está Dios? ¿Por qué? ¿Qué no sé qué? Y lo peor que usted puede hacer cuando está pasando por una prueba que no tiene ni idea por dónde entró es hablar. Cállese si no tiene nada bueno que decir. Y si usted no entiende la razón por la que le esté pasando lo que le esté pasando, menos hable. Pero quiero que sepan que en términos espirituales hay una razón. Job entendió por qué el diablo entró. Él dijo: yo de oídas te había oído. Es decir, lo que yo conocía de ti, otro me lo enseñó, pero mis ojos no te habían visto. Ahora lo entiendo. Ahora sé que permití esto en mi vida. Por eso me arrepiento. Lo que dije, me retracto. Usted nunca va a recuperar lo que perdió si usted no tiene ese momento de revelación. Porque Dios no le va a dar algo si usted sigue cometiendo el mismo error. Por el error que cometió fue que perdió lo que perdió. Y si usted no lo acepta y no le pide perdón a Dios, usted no va a ser restaurado financieramente. Pero lo segundo que hizo Job fue perdonar. Dice la Biblia que Job tenía unos amigos que eran unas joyitas, que cuando él cayó en desgracia, dice que en un día perdió todo su patrimonio y en un día se le murieron sus 10 hijos. Una locura. Entonces vinieron unos amigos, unos panas, y empezaron a decir: eso, ¿qué pecado oculto tendrá? Empezó el fuego, el juicio no se detiene, Shaba. Y hay cristianos que cuando ven que sus hermanos caen, enseguida empiezan: está en pecado, pelo que le está cayendo, ¿sí? Ese es el demonio que lo tiene ahí. Y empiezan a inventarle cuentos a la gente, empiezan a meterle mentiras. Y la gente no sabe que muchas veces no es nada de eso. Es una prueba. Todos vamos a ser probados. Y si esa persona cometió un error, a usted no le interesa, porque eso es entre esa persona y el Señor. ¿Y saben por qué sé que está mal? Porque Dios en Job 42 dice que el Señor le habló a sus amigos y le dijo: a usted le va a caer una cosa peor de la que le cayó a Job. Si no van, presentan una ofrenda y le piden perdón a Job. Y Job se enteró de que eso iba a pasar, y él pudo haber dicho: aquí no entran. Después de hablar,
Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Job 42:10. Y cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Hay gente que no puede recuperar lo que perdió porque tiene una raíz de amargura terrible, que no puede perdonar a los que le hicieron daño, a los que el diablo usó para que perdieran cosas, a los que hablaron mal y se les dañó el corazón contra la gente. Usted tiene que perdonar. Si usted no perdona, Dios nunca le va a volver a dar lo que tenía. Esto es para los que han perdido cosas. Usted tiene que perdonar. Entonces, para cada bendición financiera que hay en la Biblia, hay algo que la gente tiene que hacer. Y lo que yo he aprendido es a leer bien, a buscar. Ven acá, este man Dios lo bendijo, pero ¿qué habrá hecho? ¿Qué hizo? Velo aquí. Te lo voy a hacer. Y en el acto, en el momento en que lo hago, sin orar, sin siquiera estar en la iglesia, empiezan a fluir los milagros. El área financiera, como el área física, como el área mental, el área emocional, son todos lo mismo, pero tienen reglas espirituales distintas. Es como los deportes. Usted no puede pretender jugar básquet con las leyes del fútbol. Usted no puede patear un balón de básquet, y un balón de fútbol no lo puede agarrar con las manos. Pero hay gente que está tratando de aplicar los principios de la fe, del ayuno, de la guerra espiritual en el área financiera, y eso no aplica aquí. Porque si aplicara, la Biblia dijera que todo es igual para todo, y eso no es lo que dice la Biblia. Para cada cosa de provisión hay algo que uno tiene que hacer antes, y cuando la gente lo hace es impresionante. Pueda que se demore un par de meses, pero Dios obra de una manera sobrenatural porque Él es fiel. Así que quiero invitar a todas las personas que me están escuchando hoy, y los que están en transmisión, por supuesto, a que depende a lo que usted requiera, tome una acción. Siembre, den, perdonen. Perdonen deudas. Abran el corazón. Den de lo poco. Conviertan lo que no les alcanza en una semilla, y entonces van a ver milagros todo el tiempo. Eso es lo que siempre nosotros hacemos, y es impresionante porque siempre hay que dar. El problema es que a veces uno no tiene, y cuando yo me doy cuenta que no tengo para algo, es momento de volver a sembrar. Porque saben que cuando uno siembra, Dios le da a uno en abundancia y se da cuenta que uno no necesita nada. Pero cuando hay una oportunidad de expansión, o hay algo en lo que se necesita, hay algo que se necesita, inmediatamente yo sé que tengo que sembrar y sé que tengo que dar. En ese momento tenemos el deseo de iglesia de expandirnos, coger algunos locales de allá. Vamos a hacer algo chévere. Y como eso ya viene burbujeando en mi corazón hace meses, yo vengo hace meses sembrando intencionalmente. Estas son cosas que no pido oración, porque yo sé cómo funciona esto. Empiezo a dar, empiezo a buscar iglesias donde puedo sembrar, empiezo a ayudar, porque estoy sembrando para que el cielo se abra. Y de repente, como la Biblia dice que pasa, usted va a recibir una provisión inesperada. Dios le va a dar gracia y favor, y una puerta grande se va a abrir. Si usted lee Job 42, desde ese día que él oró por sus amigos, dice inmediatamente todos los conocidos de Job fueron motivados por Dios, y cada uno sintió en su corazón ir a bendecirlo a su casa, y le llevaron todo un anillo de oro. Todos los conocidos de Job. Siempre me ha gustado pensar toda la lista que uno tiene en Facebook, de Instagram, sí, que lo conocen a uno. Ven acá donde estaban los siluetos, los personajes estos cuando Job estaba pasando. Pero era que era la prueba.
Pero cuando Dios quiere levantar a alguien, mueve lo que... La Biblia no dice cómo Job recuperó el doble, pero uno lo intuye. Claro, si cada uno de sus amigos le llevó un anillo de oro, él usó ese capital para volver a levantarse. Pero dice que tocó a todos sus amigos, todos los que le conocían, y cada uno lo fue a orar por él, lo abrazó y le dio un anillo de oro. Imagino Job diciendo, guárdalo, me guardando. Dios es el único que toca corazón. Dios es el único que levanta ofrenda y levanta ayuda de donde tú menos te lo imaginas. Pero eso hay que provocarlo. Si usted de verdad quiere un milagro financiero, provóquelo. Y se provoca cuando uno le da al Señor. Ponte de pie. Gracias, Señor. Dígale al que está a su lado, te dije que la palabra hoy te iba a cambiar la vida. Dígale, el Señor es bueno. Hay un versículo que no leí, pero que yo quiero leerlo ahora. Sentí de parte de Dios leerlo ahora. Cuando Jesús fue a predicar a su ciudad Nazaret, la gente lo empezó a rechazar. Y entre su discurso de argumento de por qué ellos lo rechazaban, Jesús soltó esta joya, y qué bueno que la soltó. Lucas capítulo 4 versículos 25 al 26. Debe estar allí porque estaba en mis apuntes, no lo leí. ¿Se apareció? Sin duda, dijo Jesús, había muchas viudas necesitadas en Israel en tiempos de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en tierra de Sidón. Pero ven acá, Señor, había hambre y tantas viudas que habían, y tú nada más fuiste enviado allá. La viuda de Sarepta no entendía que la respuesta a su milagro, la respuesta a su oración, esa oración de ella de todos los días: Señor, si hay un Dios en el cielo, provee, no dejes que me muera con mi hijo. Pero esa oración la estaban haciendo miles de viudas. Y el profeta no fue a ninguna de ellas, fue allá. A veces la respuesta a nuestra oración no es el milagro que tú esperas, es la oportunidad para dar. Dios no le mandó una respuesta en plata, le mandó un profeta. ¿Y sabes por qué hay gente que no es bendecida? Porque no entiende que Dios muchas veces cuando oh Señor, provéeme, y Dios dice, ok, te voy a dar la oportunidad, y te abre un escenario para que tú seas de bendición. Y tú dices, pero ¿y por qué? Dios sabía que si Elías iba a todas las demás viudas en Israel, ninguna le prestaba atención. Pero Dios dijo, Elías, te voy a enviar con una palabra a una viuda que va a decir sí. Yo creo esa palabra. Tal vez tú estabas orando para ver cómo iban a pasar las cosas y cómo iba a suceder el milagro, pero hoy ese milagro vino en forma de esta palabra. No era como tú esperabas. La viuda de Sarepta no esperó un profeta, no esperó una boca más que alimentar. Ella no estaba orando por eso. Ella no decía, Señor, si tú quieres, mándame otra carga, que yo con el poquito tenemos. Pero Jesús dijo, ustedes me rechazan y ustedes no saben que esa es la razón por la que mi padre en tiempo de la hambruna no mandó a Elías para los israelitas. Aunque había muchas viudas pobres, se la mandó a alguien que sabía que lo recibiría. Si el Señor puso esta palabra en mi boca hoy, es porque sabía que alguien lo iba a recibir. La respuesta a tu milagro tal vez no vino como esperaste, vino en forma de esta palabra, y hoy se abre una oportunidad para que seas bendecido, para que seas restaurado. Hoy se abre una oportunidad. Todos los servidores traigan los potes. Hoy se va a abrir una puerta de bendición aquí. Esta palabra no es para todos, pero para alguien es. Porque si el Señor me la cambió, es para alguien. Esta palabra que te di hoy no era la respuesta que esperabas, pero es la respuesta de Dios para ti. Y esa ofrenda que vas a poner hoy
va a abrir los cielos sobre ti de una manera sobrenatural. No tiene nada que ver con la cantidad. Si así fuera, Jesús no hubiera dicho lo que dijo de la viuda pobre. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con esas que duelen, con esas que no estábamos esperando, pero son cuando Dios las pide. Y cuando Dios las pide es cuando Él abre las ventanas de los cielos. Esta madrugada el Señor me habló porque iba a suceder un milagro. Y yo creo que si lo crees, hoy tus finanzas van a ser restauradas. Hoy provisión de la nada va a venir. Hoy multiplicación del cielo va a venir sobre tu vida. Pero tienes que aprender a dar aun cuando no haya. Tienes que aprender a dar aun cuando no tengas. Porque es la única forma en que el milagro se va a desatar. Vamos a adorar al Señor. Vamos. Llenas hoy mi corazón. ¿Me ayudas aquí? ¿Dónde está mi esposa? Si usted va a pasar, pase con fe, pase con fe, pase con fe. Algo va a pasar en esta mañana. Dé la ofrenda, pero con fe, creyendo que Dios lo va a hacer por el poder de la palabra. Si necesitan un sobre, pueden pedirlo. Si necesitan el tema del banco, pueden hacerlo. Dios hace nuevas todas las cosas por el poder de la palabra. Aleluya, aleluya. Todo es posible. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe Se moverán. por su poder. Levanta tus manos, adóralo, 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 adóralo. Es difícil para Dios. Hay algo especial aquí, hay algo especial hoy. Hay algo especial hoy aquí. Hay milagros que se están pactando aquí. Hay milagros que están sucediendo, que se están provocando. Esta es una mañana para provocar ese milagro. Esta es una mañana para provocarlo. Aleluya. Se moverán. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy bendigo el corazón representado en cada ofrenda que hoy se dio aquí. Señor, tú conoces la motivación de esa ofrenda, conoces el dolor de esa ofrenda, conoces las lágrimas de esa ofrenda, conoces lo que están pasando mis hermanos y hermanas, conoces lo que necesitan, Señor. Tú eres el Dios que todo lo ve. Un día te paraste frente al arca de las ofrendas. Yo creo que estás aquí y estás viendo el corazón de cada uno de tus hijos. Señor, afianza este principio en su mente y en su corazón, que nunca lo olviden. No se trata de mi necesidad, se trata de aprender a dar en medio de la necesidad, para que tú puedas suplir de una forma sobrenatural. Tus hijos prosperamos de manera sobrenatural. Y ahora en el nombre de Jesús yo declaro provisión sobrenatural. Declaro que los cielos se abren sobre ti, sobre tu casa.
declaro por el poder de la palabra en el nombre de Cristo Jesús que el Señor hace nuevas todas las cosas en ti, y que las cadenas que te estaban atando, el estancamiento, la frustración, la escasez de recursos, en el nombre poderoso de Jesús empiezan a ser suplidos de manera sobrenatural. Padre, permite que tu pueblo aprenda a obedecerte conforme a como tu palabra lo enseña. Que no pongan su mirada en el hombre, que pongan su mirada en ti, pues tú has prometido suplir todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. Tú has prometido que cuando te damos con gozo y con alegría, tú abres ventanas en los cielos, tú derramas bendición. Tenemos tanto de dónde agarrarnos en tus promesas. Estas mujeres dieron y recibieron. Nosotros damos y también recibiremos de manera sobrenatural. Lo poquito que tienes en casa va a empezar a multiplicarse, y va a empezar a multiplicarse, y va a empezar a multiplicarse, y va a empezar a multiplicarse. El Señor va a tocar corazones. Gente del cual tú no esperabas se va a convertir en una bendición para ti en este tiempo. Gente del cual tú no pensabas ni creías se va a convertir para ti en una bendición tremenda en este tiempo. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que vas a ver los cielos abiertos y la bendición sobrenatural cayendo sobre ti. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque las cadenas hoy se rompen. Las montañas hoy se mueven a favor de tu pueblo. Y mis hermanos ya están bendecidos. Ya están bendecidos. Ya están bendecidos. Vamos, 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 vamos. Si usted lo cree, dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Se moverá. Dígale, nada es difícil. Nada es difícil para Dios. Todo es posible para el que cree. Es posible al que cree. Hoy las montañas Las montañas por las se moverán.